Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas. No se oye. Programa de Voz Alternativa. Hoy reflexionando, ¿verdad? Muy seriamente a raíz de lo que hemos visto esta semana, de cómo formar para una convivencia sin violencia ni discriminación, ¿verdad? Esta semana fue una semana dura en Puerto Rico, donde el inicio de cursos se presentó con muchos desafíos para los maestros, para todo el sistema escolar, para los padres, los niños, con mucha incertidumbre. El COVID no frena en Puerto Rico, estamos en un rebrote peligroso, no todas las escuelas están en condiciones para recibir a los niños y niñas y adolescentes que necesitan entrar al sistema y que ya han perdido tanto tiempo, ¿verdad?, sin estar en ese espacio de encuentro que es la escuela. También ha habido unas situaciones bastante difíciles con relación a la condición física de los edificios, ¿verdad?, que albergan las escuelas. Y también ha habido protestas porque mucha gente está cuestionando que en este periodo escolar, ¿verdad?, en estos años que se inician presencialmente con la administración de Pedro Pierluisi, se vaya a dar marcha a un acuerdo que se logró entre muchas organizaciones feministas del país, muchos movimientos sociales, una mesa de diálogo que precedió a todo ese trabajo, ¿verdad?, de pensar cómo conseguir que nuestro proceso educativo nos formara para una convivencia sin violencia, sin expulsiones, sin discriminaciones, y todo eso requería, ¿verdad?, de unos cambios curriculares que se dan bajo el paraguas, el nombre de empezar a incorporar una perspectiva de género en los procesos educativos. Yo he invitado a 4 personas a este programa que llevan muchos años trabajando desde distintos lugares sobre eso. La doctora Loida Martínez. Loida es doctora en educación, catedrática de la Escuela Graduada de Educación de la UPR, forma maestros, forma especialistas en educación todo el tiempo. Es investigadora de la historia de las políticas educativas en Puerto Rico, tiene muchos trabajos publicados, excelentes trabajos, incluyendo algunos trabajos sobre los intentos de introducir currículos con perspectiva de género. Ha sido decana académica, ha tenido muchas funciones de alta jerarquía en la Universidad de Puerto Rico y participa activamente también en esa comisión de pares que se ha designado. Tengo también a la profesora Janice Sullivan Royd, que es maestra, feminista, una defensora de los derechos humanos, hizo un bachillerato en educación secundaria con concentración en estudios sociales en la UPR, en Calley, y una maestría en estudios de las mujeres y géneros en la Universidad Interamericana. Actualmente es profesora de Historia y Sociología en la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Calley. Tiene el día a día, mano a mano con los estudiantes todo el tiempo. Y también ha formado parte de una iniciativa preciosa y es actualmente su directora ejecutiva de la Casa Juana Colón, Apoyo y Orientación a la Mujer de Comerío. Es un espacio muy lindo que me da mucha alegría tener a Janice acá en el programa porque tengo raíces fuertes con los procesos ahí en Comerío, aunque no soy de esa área. José Osvaldo Rosado, también conocido como Queque, por lo menos yo lo conocí así hace muchísimos años. Tiene un doctorado en Performance Studies de la Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York, con especialidad en teoría, crítica e historia del teatro experimental. Es profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico en Calley, donde además
fue director del proyecto de estudios de las mujeres, de ProMujer, un proyecto que también me liga mucho a ese recinto, porque tuve la ocasión de escribir la propuesta y de trabajar en su instalación. Antes de ser profesor ahí en Calley, Keke trabajó en WIPR y desde entonces tengo mis primeros recuerdos de él, son de ahí. Maritza Maimí es doctora en Historia de la UPR, especialista en estudios latinoamericanos y en comunicaciones, y ha sido profesora universitaria tanto en la UPR como en la Universidad de Sagrado Corazón y en Beijing, en China, donde estuvo algunos años conociendo un mundo que no es tan distante en realidad como muchos se creen que es. Los chinos están ya por todos lados en el Caribe, están prácticamente en todas las islas del Caribe con inversiones importantes, grandes proyectos de infraestructura y están más cerca de lo que nos imaginamos. Maritza también es una activista de derechos humanos y de medio ambiente y tenía especial interés en tenerla en el programa porque es muy aguda y analista crítica de los medios y ha seguido, ¿verdad?, cómo se han movido los medios en torno a una serie de temas que vamos a estar discutiendo hoy. Les doy la bienvenida a todos y a todas y vamos, ¿verdad?, básicamente a dar una línea de trasfondo de por qué, además de lo que ya dije, de por qué este programa lo sentía como muy necesario. Yo creo que desde hace mucho tiempo la población de Puerto Rico está reclamando cambios en el sistema educativo público, especialmente en educación primaria y secundaria, ¿verdad? Nuestro sistema se ha ido burocratizando, pero de la peor manera que es posible hacerlo, politizado. La responsabilidad de ofrecer una educación de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes, que es tan vital para nuestro desarrollo económico y social, se ha visto lacerada, muy lacerada por pugnas internas de poder, por no dar continuidad a proyectos socialmente valiosos que muchos secretarios y secretarias de educación han intentado llevar adelante y que cuando hay un cambio de gobierno se descontinúan, y también por la toma de decisiones basadas en acuerdos previos a una elección que se han hecho, ¿verdad?, de otorgar contratos a amigos del poder de quien ha ganado una elección. Y quienes han contribuido a financiarla. Todos sabemos que eso ocurre en nuestro sistema educativo y yo personalmente creo, no he hecho el estudio, estoy por ver cómo puedo llegar a confirmar una hipótesis que tengo de que en el centro de las decisiones de una familia irse de Puerto Rico está el acceso a una educación de calidad. No hay confianza en nuestro sistema educativo, la población reclama que haya una buena educación y una educación que integre, que promueva la paz, la no violencia, la no discriminación, que sea incluyente. Y eso nuestro sistema público no lo está garantizando. No estoy segura que el privado lo garantice, pero ciertamente el público no lo está garantizando. Y me parece que detrás de esta masiva emigración, que hoy el titular del Nuevo Día, por ejemplo, y ha salido notas también en otros medios de los resultados del censo, como que empezaron a salir ya, la baja, ¿verdad?, en natalidad en Puerto Rico ha significado que hay muy pocos menores de edad en Puerto Rico, no solamente porque la natalidad ha bajado, sino también por el efecto de la emigración. Y yo creo que la inconformidad con el sistema educativo puede estar en la base o ser uno de los elementos principales para cuajar un enorme problema, una gran crisis demográfica que se viene encima para Puerto Rico y de la cual vamos a estar hablando el próximo domingo en este programa. Así que quiero comenzar con Loida, ¿verdad?, que ha formado ya tantas generaciones de formadores. ¿Qué te parece a ti hoy que debe ser la escuela pública en Puerto Rico? ¿Está tan lejos realmente nuestra posibilidad de lograr tener un sistema público
que sea un espacio de paz, que pueda promover la curiosidad, crear personas comprometidas, responsables, conscientes de sus deberes, conscientes de sus derechos, conscientes del prójimo. ¿Tú crees que estamos, por qué es que no lo hemos podido hacer? Bueno, Marcia, yo quiero como que empezar el tema, primero agradeciéndote, ¿verdad?, por la invitación y saludando a tu radioaudiencia. Pero tomándolo desde precisamente el título que le pones al programa, ¿no? Educar para la convivencia sin violencia ni discriminación. Me parece que eso es como que una consigna o una aseveración, ¿verdad? Que todos los padres, madres y las comunidades de alguna manera aspiran a eso, ¿verdad? Y como tú muy bien has señalado, estamos lejos de esa realidad. Y estamos lejos precisamente por los múltiples problemas que tiene el sistema educativo público en Puerto Rico, ¿verdad? Entre ellos, precisamente problemas de discriminación, ¿verdad? Discriminación de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que ese llamado, ¿verdad?, a tener una educación que permita la convivencia, que permita la paz, que permita la no discriminación, es una aspiración muy compartida por muchas personas, y yo sé que muchos padres y madres que nos están oyendo podrían igualmente afirmarlo. Y de la misma manera la escuela necesita, y la educación en términos generales, necesita ser un espacio de paz. Tiene que de alguna manera estar enfocada en la búsqueda de la paz, en la promoción de la paz, porque sabemos que también son espacios conflictivos, ¿verdad? A crear sujetos de paz también, a crear personas, a formar futuras generaciones en unos discursos de paz. Y que en ese sentido estén inclinadas hacia la paz, hacia la no violencia. Lo que no implica necesariamente rehuir los conflictos. Ya dijimos que es un escenario también de conflicto, pero también en la educación se han desarrollado múltiples estrategias probadas en diferentes escenarios para lidiar con los conflictos que surgen en todo escenario, específicamente en los escenarios educativos. De eso, pues nuestro recinto, ¿verdad?, que cuenta con la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, pues da cátedra, ¿verdad? Y ha hecho muchísimos trabajos importantísimos y ha formado personas precisamente en el discurso de la paz al interior de los escenarios educativos. Sin embargo, fíjate que como prevalece una cultura muy alejada de esa aspiración que estamos mencionando, la discriminación se da en los escenarios educativos de manera ya bien sea abierta o sutil. Y pues para traer ejemplos concretos, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que una maestra le puso un mote detrás de la espalda a un niño porque pensaba que había que identificarlo de una cierta manera, ¿verdad? Y fue muy negativo y yo creo que en este caso pues hubo una discusión pública que me pareció muy importante. De manera que se da de forma abierta o sutil y la discriminación es una forma de violencia. De eso no nos podemos zafar. Loida, me gustaría que explicaras que hay muchas formas de discriminación, porque también los niños que tienen algunas dificultades de aprendizaje, el bullying en las escuelas también hay muchas formas de estigmatizar, con prejuicios, de ejercer los prejuicios. Sí, totalmente, y hacia las personas racializadas, y los estudios sobre eso que se han hecho en Puerto Rico y otras partes del mundo, pero refiriéndonos específicamente en Puerto Rico,
en términos de las prácticas y en términos de los currículos, el trabajo que hicieron Franco y otras compañeras dio cuenta de eso, ¿verdad? De cómo el currículo de cuarto grado, me parece que es en el área de estudios sociales, discrimina por razón de raza y etnia, ¿verdad? Y como muy bien has mencionado, las poblaciones con diversidad funcional también son discriminadas y poco atendidas, ¿verdad? Y eso ha sido un eterno problema que tiene el Departamento de Educación y los casos, ¿verdad? Pues ya sabemos que tenemos un largo historial con respecto a eso. Pero entonces, atándolo con el tema de la violencia, ¿verdad? Y la discriminación como forma de violencia, tenemos que decir que esa violencia es también histórica y que esa violencia pues sigue generando más prácticas de violencia y se recrudece el problema. Y esto pasa de manera muy contundente en las escuelas, en las universidades y en otros espacios educativos. Sin embargo, me parece que también debemos señalar que es responsabilidad de las instituciones educativas parar y desarrollar unas políticas y unas prácticas que efectivamente atajen el problema de la violencia. Entonces aquí pues tenemos que puntualizar, ¿verdad?, en el asunto de la violencia de género, ¿verdad?, que ha estado muy en la base de las controversias, por llamarlo así, que se han generado en estos días. Ha crecido mucho, se ha hecho muy patente, ha crecido mucho la violencia de género, tiene muchas múltiples manifestaciones, ¿verdad? Y no se ha logrado atajar por ninguna vía. Sí, bueno, y aquí como que en ese sentido los sistemas educativos son muy centrales, porque los sistemas educativos forman, como tú un poco lo mencionaste anteriormente, crean sujetos sociales y que pueden moverse de diferentes maneras. Y una educación dirigida a la paz, dirigida a la no discriminación, a la no violencia, desde edades muy tempranas, es fundamental para ese largo plazo, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en el país, que son situaciones de violencia extrema, y violencia que se ha ensañado específicamente hacia las mujeres en sus múltiples categorías, ¿verdad? Porque la mujer es una categoría muy amplia, ¿no? Hay mujeres que están atravesadas por situaciones de diversidad funcional, de orientación sexual, you name it, ¿verdad? De manera que eso está muy al centro. Pero volviendo, o sea, en ese sentido, a nivel institucional, las entidades educativas tienen esa responsabilidad, porque es parte de su misión y visión, y eso tú puedes hacer un estudio de cómo se articula, ¿verdad?, esos enunciados de visión y visión de las instituciones educativas, ¿para qué sirven, verdad? O sea, ¿para qué están ahí, verdad? Y está muy al centro como parte de esa responsabilidad social de las instituciones educativas, educar de una manera distinta. Y entonces esto se hace a través de políticas educativas, de prácticas educativas y de cambios curriculares que de alguna manera den cuenta de la diversidad de sujetos que existen y de la necesidad como derecho humano de reconocer esa diversidad. Diversidad que no ha estado reconocida. Fíjate que para dar un ejemplo, si nos podemos a mirar cómo se presenta la familia en los currículos escolares, se presenta de una manera muy unilateral, mamá, papá y niñitos, y escasamente hay representaciones de familias diversas
incluyendo, por ejemplo, una mamá o un papá que tenga una diversidad funcional, ¿verdad? Eso no está representado de esta manera. Y todavía vemos, desafortunadamente, pues por mencionar los estudios que se hicieron en la década del 70 en Puerto Rico, a esa mamá que es representada en unos roles tradicionales, muy atados a esa construcción que hemos hecho de lo que tiene que ser la mujer, de lo que tiene que ser la mamá, y lo mismo en el caso de los padres, ¿verdad? Y eso deja fuera muchas cosas, y esas personas que estamos formando, ¿verdad? Esos niños y niñas, esos jóvenes, pues no se van a sentir representados, no se sienten representados en esos currículos escolares, y eso es un problema porque ahí está mucha de la raíz de esa violencia, porque es una práctica discriminatoria y por lo tanto, y además violatoria, ¿verdad?, de los derechos de las personas, ¿verdad?, de los derechos humanos, que en ese sentido, pues, esa responsabilidad institucional de crear política, de crear, de fomentar prácticas y de hacer revisiones curriculares que den al traste de esas manifestaciones, que puedo abundar un poquito más en términos de las manifestaciones, porque la literatura, fíjate que esto es una cosa que no es nueva, esto se viene estudiando en Puerto Rico y en el mundo desde hace años. Desde la década del 60 por lo menos, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico los 70 fueron cruciales, pero esto viene desde hace mucho tiempo y no es exclusivo de Puerto Rico. Exacto. Yo quisiera que Yanis comentara, quiero hacerle la pregunta a Yanis. Ese sistema educativo con que sueña el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? De tener una educación en la que se confía, en que sepan que sus niños no corren peligro cuando van a la escuela, que no van a ser amenazados de bullying, que las nenas van a estar tranquilas. O sea, ese imaginario con el que sueña el pueblo de Puerto Rico se puede desarrollar hoy en el Departamento de Educación. Yo tengo mi apreciación de trabajo con los maestros y con las maestras del país, de que la voluntad que hay en el magisterio es extraordinaria, que los sacrificios que nuestros maestros y maestras hacen es absolutamente extraordinario. ¿Qué pasa, Yanis? Buenos días a todas, a todos y todas, y gracias por el espacio, un privilegio estar con ustedes aquí. Pues yo el sueño y las utopías, yo creo en eso, ¿verdad? Y sí, es posible tener un departamento de educación, y de hecho existe ya. En todas las crisis que hemos vivido en los últimos años, y vamos a, ¿verdad?, hacer un repaso, María, la pandemia, los terremotos, quienes han sostenido la educación de este país y quienes han protegido a la niñez y a los jóvenes de este país han sido la clase magisterial. Yo, ¿verdad?, de manera humilde se los digo, igual que algunos administradores como directores y directoras que tienen el compromiso también con la educación y con la niñez del país. Ha sido arduo, hemos tenido que reinventar, que estar constantemente nosotras mismas y nosotros mismos buscando herramientas para poder llevarle la educación de la mejor manera posible a los estudiantes en estos momentos de crisis. Yo pienso, como la doctora Loida, que es importantísimo para nosotros hablar de transformaciones dentro del sistema educativo, dar esa mirada de derechos humanos. El sistema educativo del país es un sistema bien complejo, primero que todo, que es el reflejo de nuestra sociedad, que de por sí es una sociedad con muchas problemáticas y mucha falta de justicia social en las poblaciones más vulnerables. Eso lo tenemos en nuestros espacios educativos, en nuestras salas de clase. Pero también la estructura como tal, la burocracia, como usted dijo al principio, la corrupción, todo lo que se vive dentro del sistema, no nos debe de quitar la esperanza de que sí se puede transformar el sistema educativo. Hay maestros y maestras ávidos de conocer herramientas. Simplemente necesitamos iniciativas, políticas públicas que nos ayuden a que lo que hacemos de manera improvisada se haga de manera concreta. Y voy a explicar un poco sobre esto. El primer día que hubo la Casa Abierta de Padres, más que preocuparse algunos padres por el asunto del COVID-19,
si las escuelas estaban preparadas o no. La preocupación de algunos padres, no de todos, pero sí lo viví, ¿verdad? Unos padres preguntando que si íbamos a educar desde una perspectiva de género y que obviamente no querían que sus hijos o hijas estuvieran siendo educados desde esa mirada de género. Obviamente, entiendo que para que haya una transformación real, como dije, esa mirada de derechos humanos tiene que estar establecida y entre ellas definitivamente la perspectiva de género, que es la única herramienta que tenemos para trabajar las desigualdades que vivimos en el país, pero que se ven reflejadas hasta en las mismas escuelas, ¿verdad? Cuando uno mira el escenario escolar también vemos esa desigualdad. Y vemos también cómo jóvenes, en mi caso que atiendo jóvenes ya de cuarto año, están en ese proceso de escuela intermedia y superior buscando identificarse, asumir su identidad y cómo esa falta de educación, esa falta de recursos, esa falta de capacitación quizás del mismo personal de apoyo en temas de perspectiva de género o de género, lo que hacen es revictimizar a nuestros estudiantes. Así que en conclusión, ¿verdad? Yo pienso que sí, que hay que transformar el sistema, que hay maestros y maestras que estamos ávidos de hacerlo. Hay gente que ya lo está haciendo hace tiempo. Hay maestros y maestras que están trabajando el tema desde una mirada de género, visibilizando la aportación de las mujeres, hablando de la diversidad que caracteriza a nuestros estudiantes, porque ya ellos nos traen los temas a la sala de clase. Hay gente que lo está haciendo, pero se requiere un empujoncito para nosotros también tener esa política pública que nos permita ir más allá y educarnos y formalizarnos en estas temáticas. Ha habido muchos intentos, ¿verdad? Como Loida decía inicialmente, Loida es historiadora de las políticas públicas, así que sabe muchísimo de las políticas en educación. Yo personalmente estuve involucrada en los años 70 muy fuertemente, desde el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, CEREP, tenía un proyecto, uno de sus pilares, ¿verdad?, de sus proyectos emblemáticos, era el sistema educativo, y ahí trabajamos 2 proyectos en particular que fueron esenciales. Uno era desarrollar un sistema estadístico que nos permitiera conocer qué había en educación, que nos permitiera establecer umbrales, que nos permitiera compararnos con otros países, ¿verdad? Y estuvimos detrás de eso durante muchos años. Ese proyecto lo dirigió el economista Roy López, hoy fallecido, y sentó una base para la generación de estadística. Y el otro fue el tema de un sistema educativo inclusivo, un sistema educativo no discriminatorio. Ahí trabajamos Isabel Picó, Janet Ramos, Lidia Milagros González, Tita Jordán, Aide Jordán, trabajé yo y preparamos materiales, ¿verdad?, que sé que todavía andan dando vueltas por ahí. Nunca se utilizaron a fondo en el sistema de Puerto Rico, sí en otros países. En República Dominicana y en el Perú se tomaron como libros para el sistema educativo. Nosotros nunca vimos que los niños de Puerto Rico pues pudieran llegar a derivar frutos de ello. Así que intentos ha habido. Cuando regresemos de la pausa, que ya estamos la tenemos encima, vamos a comenzar haciendo un recuerdo, ¿verdad? Creo que José también tiene una memoria clara porque Calley jugó un papel importante en todo ese proceso. Vamos a empezar con esos intentos que ha habido antes hasta este momento, donde hay una decisión, ¿verdad?, de instrumentar un nuevo currículo. A la pausa. Bueno, mis amigos, estaba revisando los comentarios que nos están haciendo en Facebook Live. Hay mucha gente viendo el programa, que va por 3 vías: por la vía radial, por la vía de internet en streaming desde el portal de Radio Isla 1320 y por Facebook Live. Y hay gente mirándolo, hay gente comentándolo muy bien, y gente diciendo que confundimos perspectiva de género con orientar a los niños y a las niñas hacia la homosexualidad. De eso no estamos hablando en este programa, ¿verdad? Esa no es nuestra interpretación, nunca la ha sido. Volvamos a la idea de los intentos que ha habido, ¿verdad? Y por qué se hicieron. Quiero que el doctor José Orlando haga unas expresiones, porque en Calley se generó
¿verdad? Un trabajo que fue pionero, hubo un congreso de género muy grande de investigaciones sobre género que dio pie a un número especial de la revista Calley, y también se generó desde allí la idea de un programa transversal, que es otro de los conceptos que no se me olvide que tenemos que discutir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la transversalidad? Quiere decir uno trabajar un tema a lo largo de disciplinas, que atraviese distintos ámbitos, y se intentó hacer un programa para todo el sistema universitario de formación en estudios de género. José Orlando, no te estoy escuchando. Mira a ver si tienes tu micrófono apagado. No te escuchamos bien. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Tenemos algún problema con tu micrófono, José Orlando? No puedes... no pare... déjame ir con otra persona en lo que tú resuelves el problema, ¿está? Loida, ¿quieres dar una síntesis de esa historia rápida para que entonces Maritza y José Orlando puedan... No estamos escuchando a José Orlando. No me escuchan para nada. Se me ocurre una cosa, que podríamos, que te quedes ahí y que por favor control si le dan una llamadita a José Orlando y podemos tomar el audio por vía del teléfono. Ya. ¿Ok? Sí. Loida, en lo que se logra eso con José Orlando. Si quieres como que empiezo y que lo sigue por ahí. Ahora no te oigo a ti tampoco. Ah, pues entonces es un problema mayor, porque ahorita me oían. Perdón. Me oían ahorita. ¿Están escuchando a Loida? Sí. Hola. Hola, sí. Me están escuchando. Las otras... Yanis, por favor, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí. ¿Sí? Sí, tú no estás escuchando y aquí que no lo estamos escuchando. Salgo un momentito y vuelvo a entrar. Mientras tanto, sigue. Yo la estoy escuchando. Sí, sigo, o sea, sigue. Se transmite. Ok, sí, como muy bien señala Marcia, o sea, esto es un trabajo histórico en Puerto Rico y en el mundo, ¿no? En Puerto Rico, pues a partir de la década del 70 se viene trabajando con el sistema educativo, tanto en el nivel básico, ¿verdad? De K12 como en el nivel universitario. Y ahí, pues, parte de lo que menciona Marcia, los esfuerzos en Calley, que redundaron en la creación del proyecto de estudio de la mujer de Calley, que ha hecho unos trabajos extraordinarios a través de las décadas que ha estado funcionando. Pero también pues se hicieron unos trabajos desde lo que en aquel momento era la Comisión para los Asuntos de la Mujer, estudios específicos que tuvieron algunas de las personas que mencionó Marcia anteriormente, Picó, Jordan Molini, entre otras, precisamente para hacer un análisis de los problemas que tenía particularmente los libros de texto del nivel escolar, y encontraron que tenía dos problemas o tres problemas principales. Perdonen, mucha estereotipación, muchas visiones estereotipadas que te señalan a la mujer como una cosa, a las niñas como una cosa, y a los niños como otra cosa, y a los hombres como otra cosa, o sea, totalmente encajonados, ¿no? El problema de la segregación, y eso se veía mucho más en el área ocupacional, y sobre todo el problema de invisibilidad o omisión, ¿verdad? Que se ve, que todavía se ve, pero que se documentó, ¿verdad?, en esa época. Sin embargo, la década del 70, pues ni la del 80, ¿verdad?, logró que eso se tradujera en políticas públicas. No es hasta de mediados hacia adelante de la década del 80 que se recrudece el llamado público para que efectivamente se establecieran políticas. Y la ley orgánica que se aprobó en el 1990 recoge un texto en su declaración de política pública que habla del tema de la estereotipación y la necesidad
de equidad por sexo, es la palabra que utilizan en aquel momento, asunto que va moviéndose, ¿verdad? Precisamente porque una de las grandes aportaciones que se han hecho desde los estudios de género es puntualizar en cómo realmente el género lo vamos construyendo a partir de prácticas sociales y prácticas institucionales también, ¿verdad? Y entonces ahí la década del 90 pues se llegó en la Ley Orgánica de Educación un pedacito, ¿verdad? Que un poco traía algo. Ya a finales de los 90 hay una nueva Carta Orgánica, hay una nueva Ley Orgánica que no reconoce para nada el tema de la equidad de género, y eventualmente se legisla para enmendar esa ley orgánica y solicitar que entre las funciones del secretario de Educación estuviera en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, crear un currículo que atajara el problema de violencia doméstica y que se dirigiera hacia la equidad de género en la educación. De manera que eso es un hito importante. A partir de ahí, entonces, que surge la primera carta circular en el 2008, la carta circular número 3, eventualmente, pues ya, según lo menciona Marcia, ¿verdad? En estos vaivenes políticos, esa carta circular es dejada sin efecto, y desde entonces hemos estado en una situación donde se presentan cartas circulares, se derrogan cartas circulares e incluso se crea legislación, que es la Ley 62, la Ley de Escuelas Coeducativas, que se aprueba en el 2017, que da espacio para unos proyectos pilotos sobre este tema en 10 escuelas. Eventualmente se amplió a 20 escuelas. Y claro, las órdenes ejecutivas, primero de la gobernadora y después del actual gobernador de Puerto Rico, que específicamente mencionan que como parte de las funciones del Comité PARE está recomendar un currículo con perspectiva de género para el sistema educativo de Puerto Rico. En grande síntesis, ¿verdad? Tal vez que se me quedaron cosas y no sé si Jackie puede hablar y se le puede escuchar, pues a lo mejor podría traer unos elementos adicionales. Bien. Bueno, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Okay. Me cambié a Apple, así que a lo mejor la tecnología es un poquito mejor. Buenos días a la audiencia y Marcia, gracias por invitarme a estar en este medio que fue el primero en el cual yo trabajé, ¿verdad? Mi primer trabajo, WIPR Radio. Me parece que Loida ha hecho una explicación muy buena. En WIPR Radio. Fue un medio de radio, claro. Exactamente, por eso mismo. Me siento en casa en Radio Isla por eso. Me parece que Loida ha hecho una explicación muy, muy buena sobre la historia de tratar de lograr una perspectiva de género a través de la educación. Sí recuerdo en los años 70 en WIPR Radio que yo tenía el programa La Mujer Hoy, en el cual tú participaste, Marcia, y a Isabel Picó, y se empezaron a hablar de todos los módulos que estaban preparando para el Departamento de Educación. En aquel momento la doctora Picó era la directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que estaba adscrita a Fortaleza, me parece, sí, que después pasó a ser la oficina y después ahora es la Procuraduría de la Mujer. Una historia bastante larga, ¿verdad, Marcia? Pero aquí estamos. Me parece que Loida señaló muy bien esa trayectoria de tratar de establecer la perspectiva de género en las escuelas, en el sistema público. Cuando al subcomité de pares nos dieron la componente de educación de pares, que nos dieron la encomienda de preparar un documento sobre la perspectiva de género para implementarla en el currículo del Departamento de Educación. A mí me dieron la encomienda inicial de generar un documento, un borrador que después se discutió y se amplió y todo lo demás. Cuando yo regresé o fui a buscar lo que se había hecho en el 2008 y después en el 2015
con Román y todos los demás, encontré que sí se habían hecho unas sugerencias de cómo empezar a cambiar los currículos, pero eran unas sugerencias, Loida, tú me corriges si estoy mal, pero eran unas sugerencias como particular para cada materia, el currículo de cada materia. Entonces, en el comité nosotros nos dimos a la tarea de preparar un documento que fuera un marco teórico y conceptual y normativo que se pudiera aplicar a todas las materias y al currículo completo. Y eso es lo que nosotros hemos presentado al Departamento de Educación, a ver cómo ellos trabajan eso en estos momentos. Quiero, sin embargo, aclarar, y tal vez esto yo un poquito mi visión particular, es que yo creo que desde ya, o sea, desde siempre, se ha estado enseñando con perspectiva de género en los sistemas educativos. Lo único es que la perspectiva de género es la de género masculino. Se nos olvidamos, para efectos prácticos, que hay dos géneros, ¿verdad? O sea, el masculino y el femenino. Y por suerte de gracia, el énfasis ha sido en esa visión masculina, dejando afuera la visión femenina en el currículo, ¿verdad? Y me parece que el proyecto de nosotras, que se creó en el comité, va para subsanar eso. Es decir, buscar la forma de incorporar entonces ese género que se ha dejado afuera dentro del currículo de enseñanza del Departamento de Educación en Puerto Rico. Y eso, Loida, que es más educadora que yo y ha trabajado más con esto, podría tal vez señalar distintas formas como se podría hacer, ¿verdad? Porque no solamente es la parte histórica de ver cuántas mujeres han contribuido a la matemática o demás, sino también es ver qué visión han traído las mujeres al quehacer histórico, al quehacer diario y demás. Como también encontrar unas metodologías que sean distintas a las que ya se han desarrollado por el género hombre. Y quiero subrayar algo que dijeron ahorita, ¿verdad? Me parece que esta visión que se tiene de perspectiva de género con la visión masculina es lo que realmente está contribuyendo al grado de violencia que hay en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en los países, en todos los países, ¿verdad? La cultura masculina es una cultura basada en ejercicio de poder, para mí, según yo lo veo, ¿verdad? Y ahí es donde viene la lucha de poder, es lo que genera la violencia. Lo que está causando también tanta violencia entre los hombres en nuestro país, porque no solamente podemos hablar de la violencia de la mujer por género, sino también de los hombres, pero esas son otras cosas. Y nuestra visión, la visión del comité o del subcomité, es tratar de subsanar eso, ¿verdad? De incluir los dos géneros, de tratar de ver cómo se puede dar una mirada distinta y cambiar esa... Estoy pensando en inglés. A shift in power, ¿verdad? Que no necesariamente el poder esté de mano de uno, sin necesariamente que esté en mano del otro, sino que sea una forma compartida. Y no sé si le estoy haciendo sentido, pero sí, totalmente. Eso es lo que siento. Y es bien importante el punto que trae. De hecho, no solamente se enseña desde la perspectiva del género masculino, ¿verdad? Que es lo que se estaba haciendo, sino que eso va desde lo más básico, desde lo ridículo a lo sublime, digamos, ¿no? Desde pretender que en la Navidad los niños reciben un tipo de regalo y las niñas reciben otro tipo de regalo y los maestros pueden hacer una lista y acomodarlo, ¿verdad? Y yo comentaba anoche con una de las compañeras que en algunas ocasiones llega a lo ridículo de decir que cuestionar a una niña porque quiere que le traigan un tren, que los Reyes Magos le traigan un tren, porque los trenes estaban en la columna con los carritos de juegos de los varones, pero las mujeres usan autos, se montan en los autos, usan aviones, usan barcos, usan trenes, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estereotipar
a una conducta diciendo que es para el uso de, o que quienes pueden trabajar con cuestiones de autos o de trenes son los varones. Marcia, y el asunto es... contrasentido. Y el otro elemento importante es que esa cultura masculina ha ido evolucionando en lo que uno de los teóricos argentinos del tema de género ha señalado como la masculinidad tóxica, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, una visión de que ser masculino es insertarse en el mundo desde un lugar de poder, de poder político, de poder económico, de poder, donde esté insertado tiene que ejercer el dominio sobre otros y sobre todo sobre las mujeres, ¿verdad? Exacto. Y eso es una cultura que profundamente hay que trabajar con ella porque nos interviene todas las relaciones posibles que haya en una sociedad, ¿verdad? Claro, Marcia, perdona. Y el efecto de eso es que también las mujeres son, no dejan de estar exentas de tener influencia de esa perspectiva de género, ¿verdad? Porque es lo que se le subraya. El hombre es superior, el hombre es el que está en poder, el hombre tiene poder sobre tu vida. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es lo que tenemos que empezar a cambiar, esa visión, ¿verdad? De equidad y de justicia para los dos géneros, particularmente en estos momentos para las mujeres. Sí, mira, y después le quiero dar a Maritza, que todavía está ahí preparándose para entrar en escena. Sí, yo quería insistir un poco en algo que ha señalado, que es que este asunto de que ya se enseña desde una perspectiva de género. Entonces, cuando Yanis mencionó la experiencia que ha tenido en estos días de que le han dicho no quiero lo de perspectiva de género, pues parte de la respuesta que tendríamos que dar es que ya se enseña con perspectiva de género. Lo que pasa es que se enseña con perspectiva de género desde lo masculino y en virtud de esta aspiración que tanto usted como yo tenemos de una educación sin violencia, una educación para la paz, sin discrimen, pues entonces queremos añadir todas estas otras cosas, queremos insertar temáticamente problemas particulares, asuntos particulares que están de alguna manera involucradas con otras formas de vivir la vida, de otras formas de vivir las identidades, ¿verdad? Otras formas de ser, otras experiencias humanas que han estado ahí y han estado totalmente invisibilizadas. Y un poco de eso es de lo que se trata. Sí, fíjate que si nosotros miramos los datos de abandono escolar, de deserción escolar, ¿verdad? En el 6º grado se da una primera caída y luego en intermedia sucesivas caídas. Y cuando termina el proceso educativo hay muchas más mujeres que terminan el ciclo educativo que varones, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde van esos varones? Van a lugares donde se puede reforzar esa noción distorsionada de lo que es el poder masculino, ¿verdad? Generalmente al punto de droga. Nosotros no queremos eso para nuestra sociedad. Nosotros no queremos que la educación enseñada desde esa perspectiva del género masculino lleve a los varones a no querer seguir estudiando para poder irse al punto de droga y ser un símbolo, ¿verdad? Ostentar una cuota de poder. Sí, un poder que le hace mucho daño a la sociedad. Entonces yo creo que es lamentable, ¿verdad?, que la gente no se detenga a pensar y que tomen una consigna al vuelo que se ha distorsionado de una manera irreconocible esa noción. Maritza, tú que miras los medios y monitoreas los medios y hablamos con frecuencia, ¿verdad?, sobre el susto que nos da la violencia verbal que se ejerce en los medios sobre este asunto. Sí, muy buenos días a la radio audiencia, a las distinguidos y distinguidas panelistas que están aquí.
Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, Marcia, hacer unas precisiones sobre lo que es la perspectiva de género también. La perspectiva de género es un acercamiento que se vale de herramientas teóricas que son críticas de las maneras en cómo históricamente se ha articulado el poder en nuestras sociedades. Y una de las diferencias sociales más básicas que se construyen alrededor de la identidad humana tiene que ver con una identidad biológica. Pero ¿qué pasa? Hoy día esas teorías críticas sobre género incluso han llevado a cuestionar, ¿verdad? La fijación de lo que son las normativas heterosexuales incluso, ¿verdad? Donde se quiere fijar unos cuerpos incluso a unos entendidos sociales ya hechos. Me explico mejor. En la historia de la humanidad ha existido gente que son intersexos, ¿verdad? Y eso está registrado a través de toda la historia de la humanidad. Así que no puede ser una anomalía de la humanidad misma. Sin embargo, los entendidos sociales y mirar las cosas dentro de un binarismo nos ha hecho pensar, incluso puede hasta la ciencia misma, de que la norma es o una cosa o la otra y que no puede existir otra cosa en el medio. Espero estar explicándome. Así que el acercamiento a una perspectiva de género, ¿verdad? Implica el cuestionar la manera en cómo se han articulado las relaciones de poder dentro de nuestra sociedad, donde se le fijan responsabilidades, actitudes, valores, ¿verdad? A unas personas u a otras a partir de la identidad. Hay algo que es semejante a esto, que es la perspectiva crítica sobre la raza, el Critical Race Theory, que no por casualidad en este mismo momento está siendo un eje sobre muchas luchas en los Estados Unidos, oposición, porque también es un acercamiento donde cuestiona precisamente o plantea que la raza es un constructo social, ¿verdad? Que no tiene un fundamento, un sustrato biológico incluso, y sobre el cual se han montado unos sistemas de poder y de desigualdades que se manifiestan desde las leyes, se manifiestan desde las institucionalidades y que producen y reproducen históricamente maneras de cómo relacionarse con otras personas, pero promueven el discrimen y la desigualdad. Y estos son dos posicionamientos críticos, ¿verdad?, que emergen de muchísimos años, muchísimas décadas de estudios profundos, de forma interdisciplinaria, por ejemplo, desde la antropología, desde la sociología, desde los campos de la psique, ¿verdad?, de la psicología, del trabajo social, incluso de ramas desde las ciencias naturales que se conversan con las ciencias naturales y los conocimientos humanísticos también. Entonces, es bien frustrante escuchar personas que no han dedicado tiempo, ¿verdad?, décadas de estudio, rigores de estudio científico, intentar desbancar, ¿verdad?, o intentar echar sombra sobre un conocimiento que lleva décadas en construcción y evaluación y autocrítica. O sea, es la perspectiva de género, la perspectiva de crítica racial, parten de un sinnúmero de estudios interdisciplinarios que se han dado durante las últimas, por lo menos, 4 décadas, ¿verdad? Y entonces, para entrar al planteamiento y la preocupación que siempre compartimos sobre los medios, quería hacer un comentario sobre un texto que a mí me gusta mucho, lo recomiendo a la audiencia, incluso hay hasta un documental. Está basado en un libro que gestaron 2 historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Eric Conway. Se titula en inglés Merchants of Doubt, en español lo podríamos traducir como Comerciantes de la Duda, donde particularmente Naomi Oreskes, que es la que inicia este estudio, que dicho de sea de paso, el libro se publicó en el 2010,
En el 2004 ella publicó un artículo donde hizo los primeros avances de esa investigación. O sea, ese libro por lo menos estuvo 10 años en un proceso de investigación rigurosa, investigación histórica rigurosa. ¿Qué investigaron ellos, por ejemplo? Pues en Estados Unidos, en ese momento, y como existe ahora, es un discurso contrario a la ciencia que ha planteado por ya 4, casi 5 décadas, el problema de lo que ahora conocemos como la crisis ambiental. Y Marcia, me parece que hay una pausa pronto. Nos dieron la pausa, pero redondea en un minutito. Sí, y ellos hacen una investigación donde escudriñan y destapan, de hecho, una red, una madeja de cómo se intenta sembrar sombras sobre el conocimiento científico a través de ciertos artificios, ¿verdad? Retóricos y demagógicos también, que tal vez podríamos hablar un poquito sobre ello más adelante. Sin duda, sin duda. Bueno, volvemos en instantes después de esta pausa y esto es Voz Alternativa y hoy estamos discutiendo qué sistema educativo es el que queremos en Puerto Rico. Bueno, mis amigos y amigas, hemos estado discutiendo en la mañana de hoy en un programa importante, consideramos que puede aportar mucha luz y mucha tranquilidad al análisis de lo que en este momento está planteándose PARE como grupo de trabajo para encontrar formas de educar para una convivencia sin violencia, sin discriminaciones, para educar a niños, niñas y adolescentes en nuestro sistema educativo para ser mejores seres humanos, curiosos, creativos, responsables. Y hemos estado conversando con la doctora Loida Martínez, la doctora Maritza Maimín, la profesora Yanis Sullivan y el doctor José Orlando Rosado sobre estos temas. Hemos estado haciendo algunas apreciaciones sobre lo que es y no es la teoría de género, ¿verdad? Lo que se llama la llamada perspectiva de género, cómo ha sido la evolución de las políticas públicas en torno a eso en Puerto Rico. Y en este momento yo quisiera pedirle a Yanis que hiciera una reflexión sobre la última intervención de la doctora Loida Martínez, en el sentido de esa evolución, como Yanis lleva mucho tiempo como maestra en el sistema educativo de Puerto Rico, pues cómo vivió ella ese momento del 2008 cuando se intentó, ¿verdad?, después de la carta circular y de hacer un primer manual. ¿Qué pasó después en el 2015? ¿Cómo se vivió eso desde el Departamento de Educación? Porque yo me imagino que debe haber momentos de alegría y de frustraciones que se mezclan, ¿verdad?, cotidianamente en el sistema educativo. Es un poco el hacer y el deshacer, ¿no? Esa es como la historia del sistema educativo de Puerto Rico. Yanis. Sí, pues en efecto, cuando por primera vez se estableció la política pública de perspectiva de género en el 2008, que lamento que haya sido al final del cuatrenio, porque después hubo un cambio de gobierno y lamentablemente, pues se eliminó la carta, ¿verdad? Una de las cosas que ocurrió, y quiero ver... Quizás vale la pena explicar un poquito, ¿verdad? Porque ¿de dónde nace eso? Primero que nada, en el 2006 la legislatura tenía una discusión para hacer unas enmiendas en la Carta Orgánica de Educación. Uh-huh. Y ahí la licenciada Fernós, que era en ese momento la Procuradora de la Mujer, haciendo una evaluación de ese proyecto como Procuradora de las Mujeres, plantea la necesidad de la incorporación de una perspectiva de género. Pero en lo que eso se aprueba, pasa a ser ley, se firma, la OPM empieza diálogo con el departamento, llega, ¿verdad?, hasta el 2008 cuando finalmente, ¿verdad?, se comienza, se debe comenzar el proceso. Y entonces, lamentablemente, en aquel momento histórico, cuando se establece la carta, que fue, como expliqué ya, fue a finales del cuatrenio, ocurrió algo bien importante que tenemos que visibilizar, y es que muchos directores y directoras, de hecho, desde arriba, muchos directores regionales, directores y directoras de escuela, lo que hicieron fue que engavetaron
la Carta de Perspectiva de Género, o sea, la política pública que había establecido el gobierno, y no fue por iniciativa de algunos maestros que sí tuvimos acceso a la carta, que en algunos espacios se comenzó a mirar esa oportunidad de comenzar a educar y a educarnos para poder educar a su vez en los temas de perspectiva de género. Por cierto, a mí me inspiró inclusive hasta hacer una maestría en género, en mujeres y género. Luego de eso, hubo adiestramiento a los maestros y todo. Tengo que ser honesta, ¿verdad? Hubo muy poco adiestramiento, que eso es algo que debemos de mejorar si Pares, que yo estoy muy esperanzada en que Pares pueda lograr que se implemente la perspectiva de género en las escuelas. Es muy importante capacitar, garantizar un fondo especial para capacitar al magisterio, porque son temas que no se trabajan. Y es importante que nosotros tengamos esa educación para poder transformar los diversos espacios. Luego de eso, con mucha alegría, recibimos el segundo intento de carta circular bajo el secretario Rafael Román. Baja la segunda carta de perspectiva de género. Y nuevamente, ¿verdad? Sufrimos los embates de tener un departamento politizado. Vuelve a tirar la carta que ni tan siquiera hubo discusiones profundas desde el magisterio para que pudiéramos entender y pudiéramos llevar a cabo esa educación transformadora con esa mirada. Algo que yo siempre he dicho que es importante es que desde el inicio de los procesos de los diseños de estas cartas deberíamos incluir maestros y maestras que de por sí ya tengan experiencia dando comités con todos los expertos que sé que han hecho un trabajo maravilloso, en el cual creo profundamente. Deberíamos también incluir padres y madres en esos procesos para que primero que todo tengamos defensores de que se está haciendo cosas correctas, que no estamos promoviendo, este concepto se ha demonizado demasiado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entonces darle al país una seguridad que nosotros no estamos aquí para dañar la niñez, nunca lo hemos hecho y no es nuestro interés dañar la niñez, al contrario, es crear unos espacios educativos transformadores para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan vivir en una sociedad equitativa donde ese poder histórico, ¿verdad?, del machismo y el patriarcado, que es una realidad social en Puerto Rico, se vaya desmontando, se vaya deconstruyendo y podamos tener un país sin violencia. Mi experiencia es esa, necesitamos incluir maestros y padres, ¿verdad?, maestras, padres y madres en esos procesos. Debemos de exigir que tanto los directores regionales como la dirección escolar acaten, ¿verdad?, la política pública para que se puedan discutir en las escuelas y un proceso de capacitación, que es lo que va a garantizar que podamos comenzar a apoderarnos de estos conocimientos. Más allá de estar pendiente a las redes, que creo que como dijo Maritza Maimí, las redes nos están haciendo, a veces pienso, mucho daño, ¿verdad? Con todo ese bombardeo de desinformación. Y nuestros jóvenes tienen mucho acceso también, quiero dejar también esto claro, nuestros jóvenes tienen mucho acceso a las redes y a las fuentes de información. Y como le dije ahorita, nuestros jóvenes están en un proceso de autoconocimiento y necesitamos como que desde los espacios de las instituciones se comience a dar una mirada seria del asunto para poder orientar a estos jóvenes para que eventualmente no entren en conductas de riesgo, que es lo que estamos viendo desde los espacios o los escenarios escolares. Por lo menos, como maestra, les garantizo que no hay un año que tenga que intervenir con estudiantes que han sido... algunos hasta los han sacado de sus hogares y se encuentran en la calle, que si no es por algún compañero o compañera, por alguien que los recoge en sus hogares, se quedan sin techo. Así de grave es esta situación y dolorosa también. Y año tras año podría hacer aquí muchas historias, ¿verdad?, de cómo estos estudiantes entran en unos conflictos, como muchas veces ni el magisterio ni el personal de apoyo tiene la capacidad para atender estas crisis. Y también, ahora sé que hay un centro, ¿verdad?, que podemos enviar a esos estudiantes, pero antes ni tan siquiera contábamos con eso, como dónde uno referir a estos jóvenes, y hablo de jóvenes porque son los que más se afectan, el nivel de escuela superior, dónde referir estos casos era muy cuesta arriba, o sea que hay un problema serio que tenemos que atender también. ¿Tú dirías que la resistencia no viene de adentro del sistema, de adentro del magisterio? Yo diría que la mayoría de la resistencia no es del magisterio. No viene del magisterio. En el magisterio puede haber mucha necesidad de información
y de formación para trabajar con el problema. Y de apoyo. Pero no es que haya un rechazo, no hay una demonización desde adentro. No, y cuando uno es un proceso que son creados fuera del sistema. Exacto, y cuando uno conversa con los compañeros y compañeras sobre estas temáticas, lo que piden es información, porque andan también recibiendo y bombardeándose con, bueno, muchos de nuestros compañeros y compañeras también pertenecen a religiones que han atendido esto de una manera un poco violenta, y pues también tienen, ¿verdad? Cargan con lo que les dicen los pastores y pastoras, cargan con lo que leen por ahí, pero también tienen otra realidad, y es que viven la violencia. O sea, yo les dije ahorita que la perspectiva de género hay que mirarla hasta desde el ámbito escolar, nuestro rostro. O sea, el magisterio tiene rostro de mujeres, vamos a hablar claro también. Claro. Muchas de nuestras mujeres en el magisterio viven la violencia, llamarlo sencillamente doméstica para que la gente me entienda, viven agresión sexual, o sea, y nada, necesitan, hasta vivencialmente hablando, que se comience a trabajar estas temáticas para que ellas lo puedan asumir a nivel personal, pero también lo puedan trabajar desde los escenarios docentes, ¿verdad? Escolares. Además, el perfil de los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico es mayoritariamente de sectores en contextos de pobreza claro, política incluso. Claro, entonces ahí se dan unos entrecruces también. Ahí hay problemas muy serios de violencia, o sea, todo eso se lleva al salón de clase. Entonces, eso con lo que empezamos esta conversación, ¿verdad?, de la importancia de concebir la escuela como un espacio que te ayuda a reencontrarte con la paz y a reproducir la paz y las relaciones más horizontales, las relaciones respetuosas, las relaciones virtuosas entre las personas, es absolutamente esencial. Por eso este proceso tiene que ser un proceso integral, ¿verdad? Marcia, perdona, y por eso también hay que empezar a cambiar esta visión de añadir el otro género, ¿verdad? O sea, porque mientras sigamos con la perspectiva, educando con la perspectiva de género masculino, pues estos patrones se van a seguir prolongando, ¿verdad? Hay que empezar a cambiar esa concepción y eso va a llevar también a cambiar la concepción de lo que es lo masculino, la construcción del hombre y todo lo demás. De las masculinidades, claro. Porque quería añadir algo que dijo Janice, porque me parece importante. Del proyecto de Román, cuando estaba el secretario Román, esa fue la única, cuando yo fui a buscar para empezar a trabajar el marco conceptual y teórico del proyecto que hizo el subcomité nuestro, esa carta fue la más valiosa, porque en esa carta estaba como plasmado, por lo menos fue lo que yo encontré, plasmado una idea más clara de lo que era la perspectiva de género y cómo se iba a implementar en el departamento. Pero aparte de eso, hasta lo que nosotros hemos trabajado en el comité ahora, no había ese marco conceptual que fuera dirigido hacia lo que estamos discutiendo en esta mañana. Y nuestro plan implica tener reuniones con los padres, con las comunidades, talleres a los maestros, talleres a los supervisores, para irlos incorporando a todo el proceso para poder establecer esta perspectiva de género en las escuelas. Así es. Loida tenía un comentario y después quiero volver con Maritza. Sí, bueno, tengo varios comentarios. Déjame cogerlo por dos conceptos importantes, ¿verdad? En primer lugar, esta cosa de lo transversal que mencionaste anteriormente, precisamente incluso a partir de lo que se hizo en el 2015, de la Carta de Román, ¿verdad? Los manuales que se prepararon. La idea es que esto fluya a través de todo el currículo, porque todo el conocimiento está atravesado por esa perspectiva masculina, y no solamente masculina hegemónica, ¿verdad? Es como que un sujeto social que se enraiza como el poder encarnado, ¿verdad? Y no es toda masculinidad. Entonces aquí también es importante la idea de la interseccionalidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de incorporar perspectiva la equidad con perspectiva de género, ¿verdad? Estamos hablando de una multiplicidad de formas en que nosotros
nos hacemos, ¿verdad? No solamente somos mujeres, qué sé yo, puertorriqueñas, algunas, pero otras son dominicanas, ¿no? Mujeres blancas, amarillas, negras, ¿verdad? O sea, mujeres racializadas, mujeres con diversidad funcional, de manera que se trata de mirar eso desde esos cruces que se dan en los diferentes grupos, los grupos sociales. Y lo otro que quería un poco como que añadir a partir de lo que trajo Yanis, en el 2008, cuando la carta circular que firmó Aragunde, estábamos, o sea, no me extraña lo que ella está diciendo, que engavetaron la carta circular a ese nivel de dirección intermedia. Estábamos en medio de unas elecciones generales. Yo recuerdo dando un taller al personal directivo del Departamento de Educación sobre este tema, y que de momento pues apareciera el periódico El Nuevo Día para ver qué era lo que estábamos haciendo allí, porque ya la discusión pública y los ataques a la perspectiva de género estaban muy, muy presentes. Incluso llegué a escuchar por radio una persona que dijo que ahora lo que van a hacer con los estudiantes es llevarlos a discotecas gay para que aprendan cómo ser gay. Pero qué idea más disparatada. Pero esas ideas disparatadas las están también repitiendo en estos momentos, y no solamente las están repitiendo en Puerto Rico, las están repitiendo a través del mundo. En muchos países esto se está dando, y yo creo que es un momento de parar eso. Entonces, en ese sentido, como que me interesa mucho escuchar lo que Maritza pues iba a traer, ¿verdad? En términos de los medios, las redes sociales, porque ahí hay una cantera de trabajo que me parece que es importante. Y además yo le añado a Maritza también el desafío que tenemos de identificar quién financia esto, porque estos no son movimientos voluntarios que surgen espontáneamente. Acá hay una organización, acá hay afiches, acá hay consignas que se repiten en Puerto Rico y se repiten en otros lugares. Esta semana yo estuve leyendo artículos en el Perú, sobre el Perú, donde muchas de las consignas que se hacían para intentar evitar que el nuevo gobierno haga educación con perspectiva de género, ¿verdad? O incluya el tema de género en los currículos, usaba las mismas consignas que se usan aquí, idénticas consignas, ¿verdad? Con mis hijos no te metas, por ejemplo. Es una de esas que aparece en 5 o 6 países del mundo, aparece lo mismo. Y eso está muy vinculado con una visión que estuvo un personaje que visitó a Puerto Rico no hace mucho, que representa y se identifica con una corriente de pensamiento que no ve ningún papel a la acción gubernamental, ¿verdad? Que el mundo sería mucho mejor, según esa visión, ¿verdad? De los ultralibertarios, si todo fuera privado. Entonces, también yo creo que no podemos ser tan ingenuos en pensar en que esto es solamente una cuestión que está referida, ¿verdad?, a impedir que se logre una equidad entre las personas, sino que está referida también a una lucha en la defensa del neoliberalismo, en una lucha por lo privado, en una lucha por incluso incluir en el ámbito de lo privado a las familias. Y esos son cambios que en el discurso que son ya perceptibles en los medios y en lo que se circula. Maritza, quisiera que comentara sobre eso también. Sí, es bien importante, y quiero rescatar para hacer un enganche, ¿verdad? Con ese análisis crítico sobre cómo nosotros nos relacionamos con los medios.
un principio que trajo la doctora Martínez y la profesora Sullivan de educar para la paz, ¿verdad? Y yo creo que ese principio, que es un principio que la UNESCO lo ha proclamado como un principio prioritario que debe orientar la educación a nivel internacional, ¿verdad? Y eso ya va desde finales del el siglo pasado. Yo creo que el asunto también es hay que orientar, promover una cultura educativa desde perspectivas críticas, ¿verdad? Ya mencionamos ahorita pues la perspectiva de género, la perspectiva sobre racial, sobre crítica racial, también la crítica sobre los mismos modelos políticos y económicos que son los que reproducen y continúan imponiendo, ¿verdad?, unos regímenes de poder que fomentan la desigualdad, la injusticia, sobre todo en nuestros países. Y por esa línea, también es importante, yo creo que esto es algo que aquí las personas que se dedican formalmente a la educación deben pensar también, que se debe incluir lo que se conoce como la alfabetización de los medios, ¿verdad? En inglés le llaman el media literacy, donde se fomenta, se enseña la habilidad para exponerse a los contenidos de los medios de comunicación, entenderlos, criticarlos, evaluarlos en sus diversos aspectos de cómo y qué se comunica. Y este asunto yo creo que es bien importante también que nosotros lo traigamos a la conversación, porque como muy bien mencionó la profesora Sullivan, todas estamos constantemente bombardeados, asediados por comunicaciones que vienen de distintos sectores. Y la mejor manera en que nosotros podemos capacitarnos para poder procesar esas informaciones, poderlas criticarlas, evaluarlas y tomar buenas decisiones, es a través del fomento de ese pensamiento crítico, ¿verdad? De que tanto se habla, pero lamentablemente muy poco se fomenta en los espacios de educación. Y entonces, en este asunto de la alfabetización mediática es importante porque nos trae al comentario que yo había hecho anteriormente de esta investigación que se hace alrededor de la desinformación, de las campañas concertadas de desinformación e incluso de cuestionamiento de un conocimiento científico que ha tardado décadas en producirse. Y nosotros estamos viendo que en Puerto Rico, con respecto al asunto de la perspectiva de género, se han dado unas estrategias de comunicación que siguen la línea de esos descubrimientos que hicieron estos dos investigadores de la ciencia, ¿verdad?, que mencioné. Por ejemplo, el cuestionamiento del conocimiento científico. Pues, ¿cómo se hace eso? Pues mire, haciendo ataques ad hominem contra las voces expertas. Eso lo hemos estado viendo incluso con gente que se ha dedicado a hacer estudios formales en teología, ¿verdad? Eso lo vimos en esta semana. A personas que son de la comunidad, o a personas que vienen de los campos de la psicología o de la sociología, que entonces les llaman socialistas. De trabajo social. Esta semana contra incluso la Asociación de Trabajadores Ciertamente, Sociales. E incluso pues con ataques ad hominem, diciendo pues porque tú eres comunista, porque tú eres de izquierda, porque tú eres socialista, cosas que no tienen que ver, no tienen ningún vínculo, ¿verdad?, con el planteamiento que se está haciendo. También otra estrategia que hay alrededor de este cuestionamiento es la incorporación de falsos expertos a la discusión pública. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con la incorporación reciente de este personaje que ya es una figura internacional, que es un agente de desinformación, que no tiene estudios formales en ninguno de los campos a los que hace crítica. ¿Estás hablando de Agustín? Sí, estoy hablando de Laje, que es una persona que claramente, yo me leí su libro, el libro que publicó, donde claramente estipula que no solamente
las luchas de derechos de las mujeres, la lucha por la incorporación de la perspectiva de género, de las luchas por la inclusión y la igualdad de las comunidades LGBTQ+, las luchas ambientales, las luchas de los movimientos indigenistas. Hubo un bajón de luz. Y yo creo que de electricidad. Sí, de electricidad. Sí. Y yo Maritza, creo que ya se fue. Maritza, no, pero está congelada por eso. Está congelada. En un momento muy interesante. Maritza. Definitivamente. Que debe salir y entrar otra vez. Maritza, si nos escuchas, si puedes salir y volver a entrar, sería buenísimo. ¿Quieres comentar, José, sobre lo que estaba diciendo Maritza? Me quedé en blanco. Es que estaba embelesado escuchándola porque me parece que lo que está planteando es sumamente interesante y bien importante, ¿verdad? Ese análisis que estaba haciendo. Las diversas formas, ¿verdad? Ella estaba explicando las diversas formas de desinformar que hay. Uno es levantando directamente noticias falsas, que la hemos visto en Exacto. La hemos visto. Montajes incluso de imágenes falsas, que se está usando mucho en todas las fábricas de fake news que hay por todas partes, ¿verdad? Y en distintos ámbitos. Pero sobre este tema, eso se está usando. Y hubo una aclaración que hicieron los estudiantes de Arecibo. Yanis, tú seguramente estás más familiarizada con un baile de reggaetón, con un personaje de transvesti. Con un personaje que es un actor profesional, que ha creado un personaje que busca potenciar las capacidades de las mujeres, ¿verdad? Y es una mujer arrojada y fuerte. Y entonces, bueno, ese proceso fue totalmente tergiversado, ¿verdad? Diciendo que eso era lo que la escuela quería enseñar. Entonces, la fabricación de noticias falsas, la fabricación de falsos llamados expertos, pero que son falsos expertos. Esta semana tuvimos uno dramático, ¿verdad? Con los testimonios de González Chacón, el naturópata, que nadie puede decir hoy si realmente eso no es doctor, ¿verdad? Ayer yo leí algunas notas que decían que ese título no existe y que sin embargo está llamando a conseguir nuevos pacientes, aduciendo que él puede lograr cambios en las mujeres que han desarrollado músculo a través de tratamientos hormonales. Una cosa casi bizarra, ¿no? Bizarra el planteamiento de este señor, muy peligroso, pero resulta que es una persona que lleva años en los medios del país vendiéndose como un experto en medicina natural. Entonces la pobre gente no tiene muchas formas de confirmar esas cosas. Nos están haciendo señal de la última pausa. Vamos a la pausa y voy a invitar a que dentro de 15 minutos comenzamos a atender llamadas, si el público tiene. Yo me imagino que hoy habrá bastante llamadas, por el 787-292-1703, 1704 o 1705. Volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en el último segmento de este programa, que es una pena que se acabe. Siempre nos da mucha tristeza cuando se va acabando el tiempo de los programas porque dan para mucho más. Hemos estado hoy conversando con 4 personas muy doctas en estos temas: Loida Martínez, la doctora Maritza Maimí, la profesora Yanis Sullivan y el doctor José Orlando Rosado, sobre cómo formar para una convivencia sin violencia ni discriminación. Y estábamos analizando en este último segmento, antes de irnos a la pausa, con la doctora Maritza Maimí, el papel de los medios, ¿verdad?, en dificultar
los procesos de cambio en la educación pública y las artimañas que se están utilizando para demonizar la noción de perspectiva de género que se ha estado usando como elemento que contribuiría a una mejor equidad y de visión de horizontalidad en el sistema educativo. Maritza, te pido que Sí. termines tu alocución, que vino un bajón de luz y se le cayó el internet. Que oportunamente en un momento de crítica. Bueno, me parece que me quedé planteando el asunto de que una de las estrategias que se han utilizado, y esto lo vemos en distintos entornos, no solamente lo estamos viendo en Puerto Rico, es el cuestionamiento del conocimiento científico a través de la incorporación de falsos expertos, ¿verdad? Me parece que ese fue el último punto que planteé. Ese fue el último punto que planteaste. Yo ahí añadí que habíamos tenido esta semana una noción muy clara de eso con las declaraciones ¿cuál es el apellido? Chacón. Sí, es ciertamente. De González Chacón. Y más un buen ejemplo de eso que decía. Claro, entonces fíjate que está ocurriendo no solamente con lo de la perspectiva de género, está ocurriendo también con el asunto del COVID. Y del medio ambiente, del cambio climático. El mismo asunto que está ocurriendo en Rincón. Vemos como voces no expertas se quieren poner en la misma nivel que voces expertas de personas de campos especializados, que se suponen que tienen la pericia, ¿verdad?, para poder discernir, ¿verdad?, y establecer rutas de acción. Pero lo más lamentable de esto es que pues hay grupos de interés, ¿verdad?, que tienen pues obviamente unas estrategias bien articuladas, unos objetivos muy claros de sobre qué es lo que se están oponiendo, pero muy lamentablemente también es que esas voces de falsos expertos son legitimadas a través de espacios mediáticos, ¿verdad?, cuando se les invita y se les ubica en una posición de igualdad o de tú a tú con personas que tienen un bagaje de conocimiento y de años dedicados al estudio de asuntos que son muy, muy específicos, ¿verdad?, y que requieren ciertas pericias. Y me parece que hay que hacer también un llamado a los medios de comunicación que tienen históricamente una función que es triple, que es la de informar, educar y entretener. Y hemos visto cómo a través de los últimos años se ha ido devaluando esa función social y se ha orientado más hacia el entretenimiento. Y que estamos en una coyuntura donde la opinión se valora tanto como el conocimiento mismo, ¿verdad? Entonces, otro asunto que es una artimaña, ¿verdad?, de estas campañas de desinformación y de confusión al público en general es el valerse de las falacias lógicas, ¿verdad?, para poder montar argumentos. Por ejemplo, la falacia lógica que en inglés le llaman el slippery slope, ¿verdad?, la pendiente empinada, donde si alguien propone Z, ¿verdad?, Z no se puede permitir, porque si tú permites Z va a ocurrir X y nos va a destrozar. Con respecto a la perspectiva de género, es el ejemplo más claro es lo que mencionó hace un rato la doctora Martínez, de que la incorporación de la perspectiva de género en las escuelas implicaría que lleven a nuestros niños a las discotecas para que aprendan a ser gay. Eso es una cosa más absurda y demagógica que uno pueda utilizar, y es una falacia ese planteamiento. El otro tipo de falacia lógica que se utiliza es el llamado muñeco de paja, ¿verdad?, el straw man, donde uno utiliza un argumento o se discute una posición y se sobresimplifica, se distorsiona para entonces hacer un planteamiento. Y esto lo vemos bien claro también con el tipo de discursos que se han articulado alrededor de estas campañas contrarias a la perspectiva de género.
Y en otros escenarios, como mencioné hace rato, en los Estados Unidos ahora mismo con la política de con la incorporación del análisis crítico sobre la raza. Entre otras cosas, o sea, hay otras artimañas. Una de las cosas que descubrieron estos dos historiadores de la ciencia que hace un rato hice alusión, es que estas campañas de desinformación, de desacreditación del conocimiento científico, no solamente tienen un propósito ideológico, ¿verdad? Y a veces económico incluso, pero ideológico, de oponerse a que el Estado intervenga, organice la vida, ¿verdad? Y nosotros debemos reconocer que es importante que el Estado tiene una función social de equilibrar, ¿verdad?, las relaciones dentro de nuestra sociedad, obrar y crear unos sistemas que faciliten la justicia social, la inclusión, la equidad, entre otras cosas. Mira, ahí volvió Loida. Sí. Sí, me parece muy importante eso. Hay un elemento también que hay que añadir a todo eso, es que esa circulación de mensajes y de hostilidad que se está multiplicando exponencialmente a través de las distintas redes tiene un impacto grande sobre todas las personas que trabajan con mujeres, brindando servicios de apoyo, brindando oportunidades. Lo puedo testificar en primera persona, ¿verdad? Montando este programa, había personas que no se sentían, que querían exponerse a hablar de esto porque sabían y habían pasado por la experiencia de haber sido fuertemente atacadas en otras ocasiones por la defensa de estos proyectos. Y eso me llena de una tristeza extraordinaria, porque la gente más valiosa del país se siente intimidada, y es real la intimidación. Ha habido amenazas de muerte en esta semana, sí, en los medios sobre este tema. De hecho, Marcia, en relación a eso, ayer el periodista Benjamín Torres Gotay publicó una columna donde hace variamente unos paralelismos entre esta dinámica y este ambiente que se ha gestado en esta última semana en el país con pues, los tiempos de Galileo, ¿verdad? Y ahí está bien. De Galileo. Exactamente, y ahí está bien claro, de hecho, en esa dinámica está bien claro cómo precisamente los posicionamientos críticos, el ejercicio de producción de conocimiento, la búsqueda de la verdad, se opone en distintos momentos históricos a las fuerzas de poder que existen y se convierten en peligrosos, en elementos peligrosos, y por eso se les ataca, por eso se les persigue. Y es muy lamentable que después de, no quiero decir adelantos culturales, pero ciertas avanzadas que se han dado en la historia de la humanidad, donde se ha reconocido las maneras de cómo, las herramientas de cómo obtener conocimiento y llegar a la verdad, ¿verdad? A través de lo que conocemos como las ciencias. Nosotros estamos en una regresión cultural que nos lleve pues a los tiempos donde las tradiciones, las costumbres se valoren más que conocimientos que han llevado años, décadas y múltiples personas el poder construir. Y no solamente eso, sino es renunciar a la innovación. Es una renuncia demasiado peligrosa hoy, ¿verdad? Demasiado peligrosa, porque está tan claro la relación que existe entre la posibilidad de innovar en nuevas formas usando las tecnologías que existen en muchos ámbitos de la vida. Y si nosotros vamos a mirar el mundo a través de una posición maniquea, que quiere decir es esto o lo otro, y entre medio no existe nada, sea en lo que sea,
entre el blanco y el negro existe una enorme cantidad de colores, de matices que son generalmente lo que hacen la gran diferencia en la vida, ¿verdad? La diferencia de la sorpresa, del encantamiento, del descubrimiento. Entonces, de alguna manera también yo leo en esta visión de mundo que se está gestando, un autoritarismo muy peligroso, muy peligroso, porque si no es esto, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Y así lo expresó, ¿verdad? Lo han expresado hasta un expresidente de Estados Unidos. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y a partir de ahí es lo que yo pienso y lo que yo pienso. Entonces, toda la noción de la construcción de un proceso democrático, con gente diversa que contribuye con sus visiones, con sus opiniones, sus experiencias, que enriquecen la vida, abundan a que la diversidad es un elemento valioso en sí mismo, ¿verdad? Las diversidades, la diversidad racial es un elemento súper valioso. ¿Qué pasaba cuando los matrimonios eran entre familias? Pues la ciencia descubrió que la endogamia traía problemas serios. En la naturaleza, lo más valioso que existe es la diversidad. Y nosotros estamos demonizando también esta noción de la apertura, de la participación, de la democracia plena, de la diversidad, de la aceptación de lo distinto, para convertirnos en sociedades que solamente pensamos maniqueamente. Eso, y no solamente eso, y eso, Marcia, que también implica una irracionalidad, ¿verdad? Porque implica una aferración a un conjunto de ideas que no tienen un fundamento, ¿verdad? No tienen evidencias que le apoyan incluso. Bueno, uno piensa, ¿verdad?, en lo que fue la visión supremacista de Hitler, ¿verdad? Y yo quería traer que todo esto que estamos hablando termina en lo que llamamos los crímenes de odio. O yo hablaba ahorita de conductas de riesgo en los jóvenes, por ejemplo, y alguien preguntaba en las redes qué conductas de riesgo, pues bien sencillas. Muchos de ellos terminan en suicidio porque no aguantan el rechazo de la familia, de la sociedad, etcétera. Otros terminan consumiendo droga o en unas prácticas. Yo he visto estudiantes hasta que terminan prostituyéndose para poder sobrevivir también, porque como les dije anteriormente, hasta no tienen un apoyo ni económico ni siquiera de un techo seguro. Así que tienen que utilizar hasta su cuerpo para poder resolver. O sea que todo esto que estamos hablando es un asunto serio. O sea, estamos hablando de muerte, de pérdidas de seres humanos que no debería de pasar, ni deberíamos de fomentar. De violencias cotidianas y de vivir en una sociedad crispada, porque son nuevas divisiones y ataques todos los días. Todos los días. Yo tengo la oportunidad de vivir de compartir mi vida entre Uruguay y Puerto Rico, y voy y vengo todo el tiempo. Pues para mí, el tiempo que estoy en Uruguay casi es un tiempo de equilibrarme emocionalmente frente a la crispación que hay en Puerto Rico. La vida en Puerto Rico es una vida crispada, todo el mundo está todo el tiempo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo bien grande y un llamado bien grande. Yo realmente creo en lo que planteaba de la necesidad de que también participen en este proceso, abrir la participación a los padres, genuinamente ir con una voluntad de hacer algo bueno, no por torpedearnos antes de empezar un proceso. Marcia, si me permiten un testimonio tal vez personal, y atado a lo que están diciendo ahora, porque es como que uno ve un ciclo, una rueda que va caminando. En 1996, les recuerdo, yo hice un curso sobre literatura gay en UPR Calle. Y ese curso trajo un gran revuelo entre los fundamentalistas, me amenazaron de muerte, me condenaron al infierno eterno y toda esa cosa, ¿verdad? Pasó el tiempo,
con el tiempo ese curso se fue integrando a otras universidades del currículo en distintos departamentos y se convirtió como una cosa normal, ¿verdad? Y quedó ahí y eso pasó. Algo parecido pasa con el proyecto de estudios de la mujer, el cual tú fuiste una de las fundadoras junto con Margarita Ostolaza, Margarita Benítez, María Isabel Baerga, ¿verdad? Que formaron ese programa. Ese programa tuvo su auge y echó para adelante. Como resultado de eso, otras universidades también empezaron a adoptar esos proyectos de estudios de la mujer, si ven. Y eso quedó ahí. El estado actual en UPR, Calle, del proyecto de estudios de la mujer, es que se le ha asignado a una profesora como parte de su carga. Ya no tiene oficina, ya no tiene recursos, ya no tiene personal, ya no tiene nada. O sea, yo no sé, y entonces ahora atamos esto a lo que está pasando en el país. Y es como algo súper peligroso, por decir algo, ¿verdad? Porque como que no vemos que hay avanzada en aceptar cosas nuevas y seguir desarrollando eso, sino es como un retroceso. Sí. A mí particularmente me ha llamado mucho la atención en estos días lo que pasó con la doctora Agustina Lubis, ¿verdad? La reverenda, que ella se atreve a expresarse personalmente y entonces se le condena por su ministerio por hacer unas expresiones que son totalmente su opinión, ¿verdad? Y entonces estamos también empezando a limitar las libertades personales y solamente se le va a dar paso a esas voces que quieren imponer lo que realmente es un retroceso para muchas de las personas que estamos luchando y hace tiempo con todos estos temas. Bueno, no sé si tenemos alguna llamada sí, hay llamada. Por favor, si nos pueden pasar la primera llamada. Sí, buenas tardes. Le habla Santiago de acá de Aguadilla. Santiago. ¿Santiago de nombre o de apellido? Es mi nombre. Ah, muy bien. Concepción. Ajá. No, mire, yo he escuchado muchísimo, he leído bastante sobre el respecto de este tema tan interesante que nos concierne, o por lo menos nos debe concernir a todos. Lo que yo entiendo, y voy a hacer una crítica constructiva para que la cojan, y yo soy pro perspectiva del género, entre tantas otras cosas que vienen a revolucionar una estructura social cautivante, que nos tiene cautivos, y de ahí el reto y el peligro que esto representa, como todos los cambios radicales en la historia de la humanidad. Jesús incluso fue un revolucionario, y usted sabe lo que sucedió. La crítica es que les invito a que le expliquen a la persona común y corriente, el de la calle, que cuál es lo que motiva a esas fuerzas a oponerse, para que cuando al fin del día digan, con razón se oponen. Cuando contestemos esa pregunta, yo creo que la gente va a patrocinar aún más la perspectiva de género, entre otros cambios que son necesarios en nuestra sociedad. Eso sería todo. Yo entreleo que usted tiene una respuesta o por lo menos una hipótesis de eso. ¿Quiere compartirla? Yo pues, yo no sé, pero mire, yo quiero ser modesto, pero yo casi todo lo asocio en estos tiempos con el dinero. Ajá. Tal vez no le suena, no hay ninguna relación, pero yo sí, casi... hay mucha relación. Sí, ok, pues por eso, ahí no quería abundar mucho, porque yo sé que hay otras personas pero qué bueno, es que tengo tantas cosas en la mente que no sé cómo articularlas en un breve espacio como este, pero lo felicito por el programa y gracias por todo. Muchas gracias. Estamos todavía haciendo muchas investigaciones, ¿verdad? Pero es cierto, detrás de todo esto hay un hilo conductor que une muchos procesos que se están dando en simultáneo en distintos países
y resulta que hacen congresos, que hacen reuniones internacionales, que alguien paga por eso, ¿verdad? Y hay algunas visiones, ¿verdad? Algunos multimillonarios que comparten esta visión de que el mundo debe estar regido solamente por el ámbito privado, por la empresa privada, por el capital privado, ¿verdad? Y que los gobiernos no son necesarios, los gobiernos no deben meterse en nada. Fíjate, Marcia, en ese sentido, si hay un interés económico, claro, ¿verdad? Es burdo también, pero es un interés político, ¿verdad? Porque tiene que ver con una filosofía política donde se quiere hacer que el Estado sea inoperante, ¿verdad? Sí. Que el Estado no pueda funcionar. Y nosotros tenemos el más claro ejemplo en nuestro país. Fíjense cómo hace ya más de 2 décadas que haya esfuerzos en Puerto Rico para hacer unos currículos que sean innovadores, que incorporen estas perspectivas críticas, y cómo precisamente la mano de estos diversos intereses han descarrilado todos estos procesos. Los han descarrilado, y lo que ha hecho incluso es que el sistema sea cada día más disfuncional, ¿verdad? Así que no solamente hay un interés económico, hay un interés político detrás de esto, que tiene que ver con una ideología neoliberal que alguna gente llama el fundamentalismo del mercado libre, ¿verdad? También. Exactamente, por ahí está. Y lo interesante del caso es que operan en los sectores menos formados, donde pueden adherirse fácilmente, ¿verdad?, a unas visiones sin cuestionarlas. Eso es muy triste. Y el otro asunto, Marcia, si me permite, es que también el interés ulterior es preservar las estructuras de poder que existen. Totalmente. Y preservar las estructuras que siguen fomentando las desigualdades, el discrimen, la inequidad en nuestras sociedades, en nuestro país. Uh-huh. Mantener las cosas como existen, ¿verdad? Sí, y toman muchas formas diversas de organización, ¿verdad? En algunos casos, cuando uno mira la multiplicación de iglesias en Puerto Rico, ¿verdad? De iglesias que no son las iglesias tradicionales católicas o evangélicas que había en el país, las nuevas religiones. Estamos hablando de que en Puerto Rico hay más de 5,000, hay más iglesias que centros escolares. Y sin embargo, estamos en un país donde formal y oficialmente nuestra Constitución garantiza la separación de Iglesia y Estado, pero ellas operan como si eso no existiera, y han logrado, ¿verdad?, han conseguido también exenciones contributivas, muchos favores del Estado para que operen, y para que operen con lucro, ¿verdad?, porque vamos a tenerlo claro, o sea, reciben donativos, pero alguien se lucra de esos donativos, ¿verdad?, las propias instituciones. Creo que tenemos otra llamada. Si hay otra, por favor que la pasen. Hello. Sí, buenas tardes. Hello. Sí, adelante. Buenas tardes, le habla el señor Luis Figueroa Méndez. Saludarla con su programa, bastante instructivo. Escribí algo que dice aquí, realidad viviente, es cortito. Dice así: en esta vida ficticia que vivimos día a día, existe tanta malicia, maldad, mentiras, engaños. Olvidando, somos hermanos para tratarnos así. Comparte todo de ti, de lo mejor de tu ser. Así podrá aprender el niño que es sano de mente, no se dañe con la gente de conciencias pervertidas que solo dicen mentiras confundiendo al ser humano. Recuerda, somos hermanos para tratarnos así. Comparte lo bueno de ti, así crearás vida real. Hasta aquí. Y está algo que escribí también. Cuando una persona... ¿Eso es escrito suyo?
Sí. Ah, pues sigue escribiendo. Sí, grábelo y lo usa para la posteridad. Muy bien. Y aquí dice, yo tengo 80 años. 80. Sí, cuando soy de Santurce, estudié solamente, tengo 4 años de escuela central de Santurce, el año 61. Mire, Dice, un excelente producto de la escuela pública puertorriqueña. Mire usted, a los 80 años todavía está creando poesía. Eso, así mi hijo es profesor. Cuando una persona no admite sus errores, no acepta razones, sigue sumergido en el problema, llevándolo al fracaso. Hasta aquí es mi intervención. Que Dios le bendiga y siga orientando a la gente. Yo tengo muchas cosas escritas, pero desearía tiempo. Muchas gracias y siga llamándonos. Un abrazo. Puerto Rico está lleno de talentos y capacidades. Yo no me canso de decirlo. Es una riqueza extraordinaria. Nuestra gente tiene ganas de vivir en un país distinto. Y tenemos que poder, ¿verdad?, ayudar a encaminar ese proceso. ¿Tenemos alguna otra llamada? Ya estamos para cerrar. Si hay una más, la podemos tomar. Marcia, buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Saludos, te habla Torres de Chicago. Ajá, qué bueno. Siempre hay una llamada de la diáspora que nos encanta. Adelante. Mira, es que quiero hacer un planteamiento y luego voy a colgar para ver si puedo escuchar las reacciones de ustedes. Yo creo que la problemática que existe en términos de cómo se atacan estos temas desde la diversidad real, no desde un solo lado de la diversidad, porque a todo el mundo le encanta la diversidad desde su punto de vista. ¿Verdad? Hay muchas situaciones que tienen que ver con los medios, porque para los medios es bien llamativo ir y cubrir los extremos. Uh-huh. De hecho, la configuración de la idea de noticia es de lo que rompe la norma, ¿verdad? Nunca tenemos noticias de las cosas positivas que se hacen rutinariamente y que van abriendo caminos e innovaciones. Así es. Bueno, creo que estamos llegando ya al final y que no podemos tomar más llamadas. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación hoy. Les deseo la mejor suerte a Pares en ese trabajo formidable que tiene por delante. Lo único que quiero decirles es que cuenten con este programa. Voz Alternativa existe para ayudar a que el país sea un mejor país, un país donde todos podamos vivir, donde todos podamos reírnos, alegrarnos, compartir, abrazarnos. Ese es el país que creo que nosotros nos merecemos y que podemos gestar con gente como ustedes. Un abrazo grande y creo que medio segundo para decir adiós. Gracias. A la orden siempre acá.